Tengo una pregunta que quizá resulte incómoda. ¿Tu práctica espiritual realmente te está transformando? No te pregunto cuánto tiempo llevas meditando. No te pregunto cuántos cursos has tomado, cuántos retiros has hecho, cuántos libros has leído, cuántos maestros conoces, ni siquiera cuántas experiencias extraordinarias has vivido. Te estoy preguntando algo mucho más sencillo. ¿Eres la misma persona que eras hace 5 años? ¿Te enojas por las mismas cosas? ¿Sigues necesitando tener la razón? ¿Continúas reaccionando de la misma manera cuando alguien te contradice? ¿Sigues cargando los mismos resentimientos? ¿Te gobiernan los mismos miedos? ¿Continúas profundamente apegada o apegado a que las personas y la vida sean como tú quieres? Porque si llevamos años recorriendo un supuesto camino interior, pero seguimos reaccionando exactamente igual ante la vida, tal vez valga la pena preguntarnos con absoluta honestidad, ¿qué estamos haciendo? Bienvenida, bienvenido a Viviendo Zen. Soy el Dr. Javier Gutiérrez y hoy quiero hablarte de un tema que quizá incomode a algunas personas. Tal vez incluso me incomoda a mí, porque no quiero hablar de los demás. Quiero que hablemos de nosotros, de quienes meditamos, de quienes hacemos yoga, de quienes asistimos a retiros, de quienes leemos sobre budismo, Vedanta, taoísmo, no dualidad, mindfulness o desarrollo interior, de quienes buscamos maestros, de quienes tomamos cursos, de quienes de una u otra manera decimos estar recorriendo un camino espiritual. Y quiero comenzar con una frase que escuché del venerable Khenpo Rinchen Gyatsen y que se quedó profundamente grabada en mí. Él dijo: la espiritualidad no es un hobby, no es un entretenimiento, no es algo que hacemos únicamente porque nos hace sentir bien, no es una actividad más para llenar nuestra agenda, y mucho menos debería convertirse en una colección de experiencias. Un curso más, un retiro más, otro maestro, otro libro, otra técnica, otra iniciación, otra meditación, otra experiencia que podamos contar o contarnos mentalmente. Porque podemos convertirnos en auténticos coleccionistas de experiencias espirituales, pero sin permitir que ninguna de ellas nos transforme. Existe incluso un concepto para describir una de las formas en que esto puede suceder, y esto se conoce como bypass espiritual o evasión espiritual. Este término fue acuñado en la década de los 80 por el psicólogo y maestro budista John Welwood. Welwood observó algo muy interesante. Podemos utilizar ideas y prácticas espirituales para evitar enfrentarnos con aspectos difíciles de nuestra propia vida o nuestra propia persona. Es decir, la espiritualidad, que debería ayudarnos a mirar más profundamente, puede convertirse, paradójicamente, en una manera de no mirar.
Podemos meditar para no enfrentarnos con una emoción dolorosa. Hablar de aceptación para evitar poner un límite. Hablar de desapego para no reconocer que tenemos miedo de vincularnos. Decir que todo sucede por algo para no atravesar un duelo. Hablar de perdón cuando todavía existen heridas que necesitamos reconocer. O refugiarnos en retiros, cursos, ceremonias y enseñanzas, mientras dejamos sin resolver algo de nuestra vida cotidiana. Y aquí debemos ser cuidadosos. El problema no está en meditar, ni en hacer yoga, ni en asistir a un retiro, ni en estudiar una tradición, ni siquiera en buscar momentos de paz y de bienestar. Todo eso puede ser profundamente valioso. La pregunta es, ¿para qué lo estamos utilizando? Porque podemos utilizar la espiritualidad para despertar, pero también podemos utilizarla para seguir profundamente dormidos. Podemos utilizarla para conocernos, pero también para evitar conocernos. Podemos utilizarla para confrontar nuestros miedos o para escondernos de ellos. Incluso podemos utilizarla para construir una versión más sofisticada de nuestro propio personaje egoico. Antes presumíamos nuestros logros. Ahora podemos presumir nuestros retiros. Antes queríamos demostrar cuánto sabíamos. Ahora podemos querer demostrar qué tan conscientes y despiertos somos. Antes nos sentíamos superiores por nuestro dinero, nuestros títulos o nuestra posición. Pero ahora podemos sentirnos sutilmente superiores porque meditamos, porque hacemos yoga, porque somos veganos, porque conocemos determinada enseñanza, porque seguimos a determinado maestro, porque creemos que nosotros ya despertamos, mientras los demás, lamentablemente, todavía no. El ego, el ego es extraordinariamente hábil. Si no puede sentirse especial por lo que posee, puede aprender a sentirse especial por aquello a lo que dice haber renunciado. Puede sentirse orgulloso hasta de su propia humildad. Y entonces ocurre algo paradójico. Una práctica que originalmente buscaba liberarnos de nuestro personaje, termina proporcionándonos un personaje todavía más elaborado, el personaje espiritual. Pero hay otra forma todavía más sutil de utilizar la espiritualidad. Utilizarla para escaparnos, para no mirar una relación que necesita ser atendida, para no pedir perdón, para no asumir una responsabilidad, para evitar una conversación incómoda, incluso para no mirar nuestros apegos y no aceptar nuestras aversiones, nuestros resentimientos, nuestros miedos. Podemos sentarnos a meditar buscando paz, cuando quizá lo que necesitamos no es sentirnos más tranquilos. Quizá necesitamos tener el valor de mirar aquello de lo que llevamos años huyendo. Por eso, hoy no quiero preguntarte, ¿qué práctica espiritual haces? Quiero preguntarte, ¿para qué la haces? ¿Para despertar? ¿Para transformarte? ¿Para mirar con mayor claridad?
o simplemente para sentirte un poco mejor y después continuar viviendo exactamente de la misma manera. Por supuesto que no hay nada malo en sentirnos bien, no hay nada malo en relajarnos, pero no confundamos bienestar con transformación. Porque quizá una práctica espiritual auténtica no debería preguntarnos únicamente cuánto tiempo podemos permanecer en silencio con los ojos cerrados. Debería mostrarnos también cómo vivimos cuando volvemos a abrirlos. Y quizá uno de los lugares donde mejor podemos observar nuestra práctica y darnos cuenta si realmente nos está transformando es en nuestra relación con los demás. Porque es relativamente fácil sentir paz cuando estamos solos, en silencio, con música relajante, con un incienso encendido, en una sala de meditación o caminando tranquilamente por la naturaleza. Lo verdaderamente interesante comienza cuando alguien nos contradice, cuando alguien nos critica, cuando alguien no reconoce lo que hacemos, cuando una persona no se comporta como nosotros esperamos, cuando sentimos que no nos valoran, cuando alguien toca nuestras heridas. Ahí, en ese instante, aparece una extraordinaria oportunidad para observar cuánto de nuestra práctica realmente ha penetrado en nuestra vida. Porque podemos hablar durante años sobre compasión y seguir siendo incapaces de comprender a quien piensa diferente. Podemos hablar de desapego y sufrir enormemente cuando algo que consideramos nuestro comienza a desaparecer. Podemos hablar de aceptación, pero exigir secretamente que la realidad ocurra de acuerdo a nuestros deseos. Y podemos hablar de humildad, mientras dentro de nosotros crece una sensación cada vez más sutil de superioridad. El maestro indio Anthony de Melo cuenta una historia que me parece maravillosa para ilustrar esto. Dos hombres religiosos, con una posición importante dentro de su comunidad, se encontraban de rodillas, profundamente inmersos en ellos mismos. Se golpeaban el pecho mientras repetían: yo no soy nada, yo no soy nada, yo no soy nada. En ese momento apareció el hombre encargado de la limpieza, un hombre sencillo, sin títulos, sin reconocimiento espiritual. Al verlos, se sintió tan conmovido que se arrodilló también junto a ellos y comenzó a golpearse el pecho y dijo: yo no soy nada, yo no soy nada, yo no soy nada. Entonces, uno de los religiosos miró al otro, señaló discretamente al hombre de la limpieza y le dijo: mira, ¿quién se cree que no es nada? Es extraordinario, porque hasta nuestra humildad puede hacernos sentir orgullosos. Hasta de no ser nadie, podemos sentirnos superiores. Ese es el ego espiritual. El ego espiritual es una de las formas más sofisticadas que puede adquirir nuestro personaje. El ego puede presumir un automóvil, pero también puede presumir un retiro.
Puede sentirse importante por su dinero, pero también puede sentirse importante porque dice no necesitarlo. Puede presumir de sus títulos académicos, de su puesto laboral, pero también de las iniciaciones espirituales que ha recibido en diferentes países. Puede sentirse superior porque conoce muchas cosas, pero también porque considera que ha alcanzado un estado de conciencia que los demás todavía no conocen. Incluso el ego espiritual nos puede llegar a que digamos, yo ya trascendí mi ego, y sentirse orgulloso de haberlo trascendido. Y puede creerse realmente esa mentira. El objeto cambia, pero la necesidad de sentirse especial permanece. Y aquí debemos de tener mucho cuidado, porque sería muy fácil escuchar este episodio y comenzar a pensar, ah, sí, yo conozco personas así. No, no vayamos por ahí, porque entonces habremos utilizado este episodio para hacer exactamente lo mismo que estamos cuestionando: sentirnos superiores a quienes consideramos espiritualmente soberbios. Por lo tanto, la pregunta no es, ¿a quién conozco que haga esto? La pregunta es, ¿dónde lo hago yo? Hay otro antiguo relato de la tradición Zen que lleva esta reflexión todavía más lejos. Se cuenta que cuando Bodhidharma, un gran maestro, llegó a China, fue recibido por el emperador Wu de Liang. El emperador había realizado grandes obras a favor del budismo. Había apoyado la construcción de muchos templos, había ayudado y alimentado a muchos monjes, había promovido las enseñanzas y las escrituras, y orgulloso de todo aquello, le preguntó a Bodhidharma: he realizado todas estas obras. ¿Cuánto mérito he obtenido? La respuesta de Bodhidharma fue contundente: ninguno. Imagínate por un momento la escena. Un emperador, un hombre poderoso, había destinado recursos y esfuerzos a realizar grandes obras religiosas, y frente a él se encontraba un maestro que le decía: ningún mérito. La enseñanza es profundamente incómoda. ¿Por qué? Porque nos obliga a mirar algo que normalmente no queremos mirar. No solamente qué hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Porque podemos realizar una acción aparentemente generosa y estar buscando reconocimiento. Podemos ayudar a alguien esperando secretamente gratitud. Podemos enseñar porque necesitamos sentir que sabemos más. Incluso podemos servir para construir una imagen de nosotros mismos como buenas personas. Y podemos, claro, practicar durante años esperando convertirnos en alguien especial, más consciente, más evolucionado, más espiritual. Y entonces, la práctica continúa girando alrededor de la misma pregunta: ¿y yo qué voy a obtener? ¿Yo qué mérito voy a conseguir? ¿Qué reconocimiento voy a recibir yo? ¿Y yo qué estado voy a alcanzar? ¿Y yo en qué me voy a distinguir de los demás? Y tal vez Bodhidharma
estaba señalando algo mucho más profundo. Puedes construir templos, puedes realizar grandes obras, puedes dedicar años a la práctica. Pero si todo continúa girando alrededor de fortalecer ese personaje que necesita sentirse especial, quizá todavía no hemos comprendido el corazón del camino. Por eso, hay una pregunta que me parece mucho más importante. Una pregunta que me parece mucho más importante a decir ¿qué estás haciendo? La pregunta es, ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿Desde el amor? ¿Desde la compasión? ¿Desde una auténtica vocación de servicio? ¿O desde la necesidad de reconocimiento? ¿Desde el deseo de transformarte? ¿O del deseo de construir una nueva identidad que puedas mostrar a los demás? Y esto me recuerda algo que mi maestro, Jorge Luis Jauregui, me contó sobre su maestro Swami Chinmayananda. Cuando Chinmayananda llegó a Estados Unidos para enseñar Vedanta, algunos jóvenes comenzaron a acercarse a él atraídos por las filosofías orientales. Esto más o menos por la década de los 60, 70. Ellos querían aprender Vedanta. Querían escuchar hablar de la conciencia, del ser, de la liberación, de moksha, de las grandes enseñanzas de la India. Pero Chinmayananda no comenzó hablándoles de estados elevados de conciencia. Les dio una indicación mucho más sencilla y probablemente mucho más difícil. Él les dijo, en esencia, regresen primero a sus casas. Si han fallado a sus padres, pidan perdón. Cumplan con sus responsabilidades familiares. Cumplan con sus estudios, cumplan con su trabajo. Pongan en orden aquello que han dejado pendiente y después regresen a recibir la enseñanza conmigo. Siempre me ha parecido extraordinario. Aquellos jóvenes querían trascender el mundo y el maestro les mandó de regreso al mundo. Querían hablar del ser y él les pidió primero hacerse responsables de su vida. Querían conocer las grandes verdades del Vedanta y él los regresó a algo mucho más inmediato: sus padres, sus estudios, su trabajo, sus responsabilidades, su palabra. Porque quizá no tiene demasiado sentido hablar del desapego si somos incapaces de pedir perdón. No tiene demasiado sentido hablar de compasión si tratamos mal a las personas con las que vivimos. No tiene demasiado sentido buscar estados elevados de conciencia si utilizamos esa búsqueda para escapar de nuestras responsabilidades más elementales. Y quizá aquí aparece una pregunta todavía más incómoda. ¿Nuestra espiritualidad nos está acercando a la vida o nos está ayudando a escapar de ella? Porque una práctica auténtica no debería alejarnos de nuestra humanidad. Debería permitirnos habitarla más plenamente, con mayor honestidad, con mayor responsabilidad, con mayor compasión y también con mucha más humildad. Tal vez, por eso la espiritualidad no se demuestra hablando de espiritualidad. Se demuestra en la manera en que vivimos
cuando nadie sabe que estamos practicando. Y esto me recuerda una escena de una película reciente sobre Odiseo, que me pareció profundamente significativa y que he compartido en mis grupos de meditación. Odiseo tenía un código cuando salía de cacería. Antes de disparar contra una presa, tensaba la cuerda de su arco y el sonido advertía al animal de su presencia. Le daba una oportunidad. Una oportunidad para escapar o una oportunidad para enfrentarlo. En una ocasión, hizo esto delante de otras personas. Un jabalí escuchó la advertencia y, en lugar de huir, se lanzó contra él. Odiseo tuvo que enfrentarlo. Quienes estaban ahí pudieron observar su valor, pero también pudieron observar que era un hombre que respetaba su propio código. Sin embargo, hay otra escena que me parece todavía más importante, porque esta vez nadie estaba mirando. Odiseo estaba solo. Tenía hambre. Encontró un ciervo. Preparó su arco. Colocó la flecha. Apuntó. Y podía haber disparado. Nadie habría sabido que había roto su propia regla. Nadie habría podido juzgarlo. Nadie habría podido reclamarle. Además, tenía hambre. Tenía incluso una justificación. Pero se detuvo. Y estando completamente solo, hizo exactamente lo mismo que había hecho frente a los demás. Tensó la cuerda de su arco, advirtió al animal de su presencia y le dio la oportunidad de escapar. Eso es integridad. Ser la misma persona cuando te están mirando que cuando nadie puede verte. Y quizá aquí tenemos una manera mucho más honesta de evaluar nuestro camino interior. No preguntarnos cuánto sabemos. No preguntarnos cuántos retiros hemos hecho. Ni siquiera preguntarnos qué imagen tienen los demás de nosotros. Preguntarnos quién soy cuando nadie me está mirando. ¿Cómo trato a una persona que no puede ofrecerme nada? ¿Qué hago cuando podría mentir y nadie se enteraría? ¿Cómo hablo de alguien cuando esa persona no está presente? ¿Qué hago con mis principios cuando cumplirlos resulta incómodo? ¿Cómo reacciono cuando nadie va a felicitarme por contener mi enojo? ¿Sigo siendo compasivo cuando no habrá nadie para reconocer mi compasión? Porque quizá la transformación espiritual verdadera comienza precisamente ahí, cuando ya no necesitamos espectadores, cuando dejamos de hacer lo correcto para sostener una imagen y comenzamos a hacerlo porque es nuestra manera de vivir, porque empieza a convertirse en quienes somos. Y aquí les comparto una pregunta que algunos estudiantes me han hecho a lo largo de los años. ¿Cómo sé cuando algo nace del ego y cuando es genuino? Es una excelente pregunta. Y quizá esperamos que exista una fórmula sencilla, pero no siempre es tan fácil. Porque el ego puede disfrazarse de generosidad, de servicio, de humildad, de amor, incluso de espiritualidad. Por eso, más que buscar una respuesta absoluta, podemos observar algunas señales. Podemos preguntarnos, si nadie supiera que hice esto, ¿seguiría haciéndolo?
Si nadie me felicitara, ¿seguiría teniendo sentido para mí? Si otra persona recibiera el reconocimiento en lugar de mí, ¿podría alegrarme genuinamente por ella? Si alguien cuestionara lo que estoy haciendo, ¿necesitaría inmediatamente defenderme? Y quizá una pregunta todavía más incómoda. Si esto no me hiciera sentir especial, ¿seguiría queriéndolo hacer? Ahora bien, tampoco se trata de convertirnos en jueces implacables de nosotros mismos. Sentir satisfacción por algo que hacemos no significa necesariamente que provenga del ego. Disfrutar un reconocimiento tampoco es algo negativo, somos humanos. El problema aparece cuando necesitamos de ese reconocimiento, cuando aquello que hacemos pierde sentido si nadie lo observa, cuando necesitamos compararnos, cuando necesitamos que alguien esté abajo de nosotros para sentirnos superiores a él o ella. Y además, nuestras motivaciones rara vez son completamente puras. Podemos descubrir generosidad mezclada con necesidad de reconocimiento, servicio mezclado con deseo de aprobación, amor mezclado con miedo. Y eso también forma parte del camino. No necesitamos convertirnos en policías de nuestra propia mente, preguntándonos constantemente, ¿esto es ego? ¿Esto no es ego? ¿Esto apareció de mi ego? ¿Esto viene de mi ser? Eso es muy desgastante. La práctica consiste más bien en desarrollar suficiente honestidad para observar qué estamos buscando realmente con aquello que hacemos. Y quizá exista una señal muy sencilla. El ego necesita acumular, necesita sobresalir, necesita convertirse en alguien, necesita añadir una nueva medalla a su historia, necesita que le aplaudan. La práctica genuina, en cambio, poco a poco, nos hace necesitar menos de mostrar quiénes somos. Y aquí quiero regresar a aquella pregunta con la que comenzamos este episodio. ¿Eres la misma persona que eras hace 5 años? No quiero que respondas demasiado rápido porque es muy fácil decir, no, claro que he cambiado. Pero observemos un poco más profundamente. Hace 5 años, ¿qué ocurría cuando alguien te criticaba? ¿Y qué ocurre hoy? Hace 5 años, ¿qué sucedía cuando alguien no reconocía tus esfuerzos? ¿Y qué sucede hoy? Hace 5 años, ¿cuánto necesitabas tener la razón ante los demás? ¿Y cuánto lo necesitas ahora? Hace 5 años, ¿qué tan fácilmente guardabas resentimiento? ¿Y hoy? ¿Eres capaz de pedir perdón? ¿Eres capaz de reconocer que te equivocaste? ¿Necesitas menos aprobación? ¿Puedes escuchar una opinión contraria sin convertir inmediatamente al otro en tu enemigo? ¿Has aprendido a soltar algo de aquello que antes necesitabas controlar? Porque quizá estas preguntas nos pueden decir mucho sobre nuestra práctica.
que cualquier experiencia extraordinaria que hayamos tenido durante la meditación nos pudiera decir. Puedes haber sentido una profunda expansión de conciencia. Puedes haber tenido experiencias de unidad. Puedes haber llorado durante un retiro. Puedes haber sentido una paz que nunca antes habías experimentado y todo eso puede ser hermoso. Pero después hay que volver a casa. Con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Y esto me recuerda a una antigua serie de imágenes de la tradición Zen conocida como los 10 toros del Zen. Estas imágenes representan simbólicamente el camino de una persona que busca el despertar. Al principio, busca al toro. Después, encuentra sus huellas. Más adelante, encuentra al toro. Intenta dominarlo. Continúa su camino hasta que finalmente desaparecen el toro y también aquel que lo estaba buscando. Pero lo que siempre me ha parecido más hermoso en esta historia no termina ahí. No termina en una montaña. No termina en un monasterio. No termina con alguien sentado eternamente en meditación. La última imagen representa el regreso a la plaza del mercado. El buscador vuelve al mundo, regresa con las personas, regresa al ruido, a las relaciones, a los encuentros cotidianos, a la vida ordinaria. Porque quizá el camino espiritual no consiste en aprender a estar en paz cuando estamos alejados del mundo. Quizá consiste en descubrir si podemos llevar algo de esa claridad de regreso a la plaza del mercado, a nuestra casa, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, al trabajo, al tráfico, a esa persona que nos desespera, a esa conversación que hemos estado evitando. Porque cualquiera puede sentirse profundamente espiritual unos minutos frente a un altar. La pregunta es, ¿qué sucede cuando regresamos a la plaza del mercado? ¿Seguimos necesitando tener la razón? ¿Seguimos reaccionando ante la primera provocación? ¿Seguimos tratando con indiferencia a quienes consideramos menos importantes? ¿Seguimos huyendo de nuestras responsabilidades? Entonces quizá la verdadera práctica comienza cuando termina la meditación, no durante ella. Cuando abrimos los ojos, cuando nos levantamos de la silla o del cojín y regresamos a la plaza del mercado. Y es ahí, en la vida ordinaria, donde descubrimos cuánto de aquella experiencia realmente se convirtió en transformación. Porque existe una enorme distancia entre tener una experiencia espiritual y vivir espiritualmente. Una experiencia puede durar unos minutos. Un retiro puede durar una semana. Una sensación de paz puede durar algunas horas, pero después la vida vuelve a tocar nuestra puerta. Y quizá la pregunta no sea, ¿qué sentiste durante tu meditación? Quizá sea, ¿qué hiciste con lo que comprendiste cuando terminó la meditación? Y hay infinidad de personas que pasan años buscando la siguiente experiencia. Otro retiro, otro maestro, otra ceremonia, otra técnica, otra enseñanza, otro libro, otra sensación extraordinaria. Y sin darse cuenta, la búsqueda espiritual puede convertirse en otra forma de consumo. Y consumimos experiencias, consumimos maestros, consumimos libros, consumimos retiros, consumimos enseñanzas. Y cuando desaparece la emoción de una, buscamos inmediatamente la siguiente. Y nos convertimos en coleccionistas.
Pero el propósito de un camino interior no debería ser llenar una vitrina de experiencias espirituales ni de libros. Debería ser vaciar aquello que nos impide vivir con mayor libertad. Vaciar aquello que nos impide vivir con mayor libertad, lo repito. Menos miedo, menos resentimiento, menos ansiedad, menos necesidad de reconocimiento, menos apego a tener la razón, menos necesidad de controlar, menos necesidad de sentirnos superiores y quizá un poco más de humildad, un poco más de compasión, un poco más de presencia, un poco más de capacidad para amar genuinamente. Por eso, tal vez después de años de práctica, la pregunta más importante no sea cuánto he aprendido, sino cuánto de lo que he aprendido se ha convertido realmente en mi manera de vivir. Y antes de terminar este episodio, quiero decir algo que me parece fundamental. Nada de lo que he hablado hoy pretende generar culpa, ni vergüenza, ni autorreproche. No se trata de mirar hacia atrás y pensar, entonces todos estos años no sirvieron de nada. ¿Todo lo que he practicado fue inútil? ¿Me he estado engañando? No, no se trata de eso, porque convertir esta reflexión en una nueva forma de castigarnos sería simplemente otra trampa del ego. La invitación es mucho más sencilla y también mucho más profunda. Ser honestos con nosotros mismos. Mirar nuestro camino sin adornarlo, sin exagerarlo, sin necesidad de defenderlo y preguntarnos, ¿qué ha cambiado realmente en mí? ¿Qué sigo necesitando mirar? ¿Dónde continúo reaccionando desde el miedo? ¿Dónde sigo profundamente apegado? ¿Dónde continúan gobernándome mis aversiones? ¿Dónde sigo necesitando reconocimiento? ¿Dónde estoy utilizando incluso mi práctica para fortalecer la imagen que tengo de mí mismo? Y si descubrimos que todavía nos queda mucho camino por recorrer, está bien. Eso no significa que hayamos fracasado. Significa que todavía tenemos un enorme potencial para despertar. El problema no está en descubrir que todavía tenemos un ego. No me refiero al ego funcional que todos necesitamos como seres humanos para funcionar en el mundo, sino ese ego que necesita reconocimiento continuo. El problema sería no querer verlo. Porque el ego tiene la capacidad extraordinaria para apropiarse prácticamente de cualquier cosa. Puede apropiarse del dinero, del conocimiento, títulos, poder, personas, logros, pero también puede apropiarse de la espiritualidad. Y puede decir, llevo 20 años meditando. Yo he hecho muchos retiros. Yo conozco personalmente a tal maestro. Yo pertenezco a esta tradición. Yo he recibido un nombre y una iniciación. Yo ya comprendí esto. Yo ya trascendí aquello. Y casi sin darnos cuenta, algo que originalmente comenzó como un camino de liberación puede convertirse en una nueva cadena. Una cadena particularmente difícil de reconocer, porque ahora parece espiritual,
Podemos pasar años repitiendo prácticas, acumulando conocimientos, buscando nuevas experiencias, esperando que finalmente llegue ese estado extraordinario que creemos que todavía nos falta. Y con el tiempo puede aparecer cansancio, frustración, decepción, desencanto. Y quizá ocurra algo todavía más triste. Quizá terminemos diciendo, estas enseñanzas no sirven. La meditación no sirve. El camino espiritual es una tontería. Después de tantos años sigo siendo el mismo. Pero quizá no fueron las enseñanzas las que fallaron. Tal vez fuimos nosotros quienes, sin darnos cuenta, las convertimos en algo que nunca pretendieron ser, en entretenimiento, en consuelo, en una muleta, en una forma de relajarnos, en una colección de experiencias, o incluso en una nueva manera de sentirnos especiales. Quizá utilizamos las enseñanzas para sentirnos mejor, pero no para mirarnos mejor. Utilizamos las enseñanzas para tranquilizarnos, pero no para confrontarnos. Utilizamos las enseñanzas para construir una identidad, cuando precisamente nos estaban invitando a investigar esa identidad. Y aquí quisiera decirlo de una manera muy sencilla. El trabajo espiritual no es para colgarnos medallas en la solapa. Es para despertar de la ilusión de ser un yo separado, que necesita constantemente sobresalir para sentirse que es alguien. Y quizá esa sea una de las grandes paradojas del camino. Comenzamos una práctica para liberarnos del ego y el ego termina apropiándose de la práctica para tener una medalla más que ponerse en la solapa y presumir a los que conoce. Por eso hoy no quiero terminar dándote una lista de recomendaciones. No quiero decirte qué tienes que hacer. Yo mismo estoy en la práctica. No puedo decirte ni quiero decirte qué prácticas deberías abandonar, porque es tu propio camino que solo tú conoces. Ni tampoco decirte qué camino deberías seguir. Quiero dejarte solamente una invitación. La próxima vez que medites, que hagas yoga, feng shui, que leas un libro espiritual, que escuches una enseñanza, que participes en un retiro, no te preguntes únicamente qué obtuve de esto. Pregúntate también, ¿qué estoy dispuesto a permitir que esto transforme en mí? Lo voy a repetir. Pregúntate también, ¿qué estoy dispuesto a permitir que esto transforme en mí? Y para terminar, quiero compartir contigo una historia antigua de la tradición budista. Se cuenta que muchas personas acudieron a ofrecer lámparas al Buda. Personas adineradas llevaron grandes cantidades de aceite, encendieron numerosas lámparas, hermosas, luminosas. Algunas seguramente llamaban la atención por su tamaño, por su belleza, y las fueron poniendo a los pies del Buda. Pero entre todas aquellas personas llegó una anciana muy pobre, una anciana que prácticamente no tenía nada. Con enorme esfuerzo consiguió apenas un poco de aceite y encendió una pequeña lámpara. Nada espectacular. Nadie tenía por qué fijarse en ella. No había reconocimiento, no había prestigio, no había nada que pudiera presumirse, solo era una pequeña llama. Encendida, eso sí, desde una intención profundamente sincera. Cuenta la leyenda que durante la noche, todas las lámparas comenzaron a apagarse una tras otra. Pero cuando llegó la mañana, la pequeña lámpara de aquella anciana continuaba encendida.
El asistente de Buda, Ananda, intentó apagarla. Sopló una vez, sopló dos veces, pero la llama permaneció ante ellos. Y Ananda le preguntó a Buda, ¿cómo puedo apagarla? Y Buda contestó, esta lámpara no se apagará, puesto que viene de un corazón sincero. Y cada vez que recuerdo esta leyenda, no puedo evitar pensar en el emperador que encontró a Bodhidharma. Un emperador había construido templos, había sostenido monasterios, había promovido enseñanzas, había realizado enormes obras, y después preguntó, ¿qué mérito he ganado? Y una anciana, que prácticamente no tenía nada, encendió una pequeña lámpara sin preguntarse qué recibiría a cambio. Qué contraste tan extraordinario. Uno había hecho muchísimo, pero todavía necesitaba saber que había ganado. La otra había hecho muy poco, pero lo había entregado por completo. Quizá ahí, en algún lugar de esas dos historias, se encuentra una enseñanza que vale la pena contemplar. Tal vez la profundidad de nuestro camino no se mida por el tamaño de lo que hacemos, ni por cuánto sabemos, ni por cuánto tiempo hemos practicado, ni por el número de retiros que hemos realizado, ni siquiera por las experiencias extraordinarias que alguna vez hemos vivido. Tal vez tenga mucho más que ver con el lugar interior desde donde hacemos lo que hacemos. Así que hoy no quiero darte ninguna respuesta, solo quiero dejar frente a ti esa pequeña lámpara y una pregunta. Si nadie pudiera verlo, si nadie fuera a reconocerlo, si no pudieras contárselo a nadie, si no pudieras convertirlo en una medalla más para tu personaje, si no obtuvieras absolutamente nada a cambio, ¿seguirías encendiendo tu lámpara? Gracias por acompañarme en este episodio de Viviendo Zen. Y recuerda, no me creas, no me contradigas, obsérvalo, obsérvalo honestamente. Hasta nuestro próximo encuentro.